Bienvenidos de vuelta. Estamos acá con diferentes analistas viendo el tema mundial, las preocupaciones que hay sobre Europa, sobre Estados Unidos y todo el clima mundial. Hugo, el profesor Semperi había estado hablando sobre diferentes aspectos y una de las cosas que él mencionó, una de las cosas que me resaltó era como que estaba hablando de un lado que los mercados, por un lado, están presionando a los países y por el otro lado, el aspecto social en los mismos países también está, digamos, poniendo presión política porque pues, la gente ya no tiene lo que tenía antes. Entonces, yo veo esos dos factores. Uno, que por un lado está presionando a los mercados porque dicen no creemos en tus números, no creemos en tus test de esto, los bancos, y vamos a seguir presionando hasta que nos convenzas totalmente y hagas algunas medidas que no van a ser muy populares, despidos y diferentes cosas. Y del otro lado tiene gente que dice, ya tenemos un montón de despidos, ya estamos sufriendo, no queremos sufrir más. Y eso nos hace acordar a América Latina un poco, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que estamos viendo hoy en día en Europa tiene un poco de remembranza de lo que vimos en América Latina en los 80, ¿no? Y algunos analistas sugieren que efectivamente estos procesos de consolidación fiscal, reestructuración financiera, reformas para empujar la productividad y la competitividad van a tomar tiempo, ¿no? No ocurren, los latinoamericanos lo sabemos, estos procesos nos llevaron a nuestra famosa década perdida. Algunos son incluso más escépticos, sugieren que Europa podría enfrentar un proceso de estancamiento secular muy largo a la japonesa. En fin, las cosas están por verse, pero lo que hay que hacer ahora en el corto plazo es tratar de gestionar la crisis de tal manera que no hayan impactos mayores. Las consecuencias desfavorables ya están ahí. Ahora lo que hay que tratar es de gestionar una salida ordenada de esta crisis. Si esta salida es desordenada, los impactos serán mucho mayores y podrá tener, por supuesto, repercusiones globales, ¿no? Entonces, ¿qué significa gestionar la crisis? Significa tener algún prestamista de última instancia. Los mercados están sugiriendo de manera creciente que debería ser el Banco Central Europeo, pero obviamente sujeto a una fuerte condicionalidad para que los países que están en problemas sigan haciendo las reformas necesarias. Digamos que la gran oposición de Alemania para que el Banco Central Europeo pase a ser un prestamista de última instancia o intervenga directamente en los mercados de bonos para que estos no suban tanto las tasas de interés, la oposición ha sido que esto no vaya a ser finalmente un financiamiento inflacionario o que permita que los países que hoy en día están en una situación delicada dejen de hacer las reformas que son necesarias. El riesgo moral, ¿no? Que yo te pago la cuenta y tú ya no haces lo que tienes que hacer. Efectivamente, hay que evitar ese tipo de incentivos perversos, ¿no? Y un poco que Alemania ha estado jugando ahí al límite en ese sentido. Hoy estamos viendo cómo la situación está ya más bien decantando hacia esa posibilidad. Disculpa, que ese es un hincapié. Muchas veces ese mismo riesgo moral, muchas veces es las razones que a veces se dice de no salvar un banco como Lehman Brothers o dejarlo quebrar para no darle un riesgo moral que todo. Pero muchas veces tienes el problema de que más te vale salvar que el riesgo moral. O sea, ya pasó en el caso de Lehman, de que por el riesgo moral no lo quisieron salvar y el efecto después ha sido bastante grande, ¿no? Claro, el caso de Lehman Brothers es clarísimo, ¿no? O sea, se dejó caer un banco para dar una señal de que, para evitar no este problema del riesgo moral, ¿no? Estos incentivos perversos que a veces se tienen de tomar demasiado riesgo, soy demasiado grande, entonces el Estado me venía a rescatar. Lo que se quiso hacer con Lehman Brothers fue dar una señal y claramente fue un error. Ex post, todos lo sabemos, ¿no? Entonces esa situación no debería pasar en estas circunstancias en Europa porque las cosas obviamente se podrían complicar. Las cosas ya están bastante delicadas como para digamos, echarle más presión a la situación en Europa, ¿no? Yo creo que las autoridades finalmente, en el escenario base, digamos en general que tenemos, es que la situación va a llegar a un punto tal que va a obligar a las autoridades europeas finalmente a tomar acciones decisivas, concretas, a diferencia de lo que hemos visto, ¿no? Porque esto ha sido como una especie de muerte lenta. El problema ha estallado ya en el 2009, digamos, con Grecia, y ya se hizo un paquete de rescate a Grecia el año pasado, y mira cómo estamos otra vez gestionando un nuevo paquete de rescate para este país, y hay que evitar que esto vuelva a suceder en el futuro, ¿no? Tiene que ser una solución definitiva que dé estabilidad a los mercados financieros. El problema es que, claro, en el corto plazo uno podría pensar que las acciones van a ser muy duras, pero hay que pensar de manera de repente un poco contrafactual, ¿no? El no hacer nada, la inacción y dejar que las cosas se vayan resolviendo o posponer su salida
el costo en términos de bienestar, en términos de empleo, de producto, podría ser mucho mayor. Profesor Semper, quería hacer una pregunta. Grecia y España, Grecia contra España, contra Italia, Grecia está diferente que los otros países. O sea, la situación de Grecia es una situación, mucha gente ha dicho que es insalvable fiscalmente, ¿no? Si es que se hace un eurobono, hay gente que dice que de repente lo dejan fuera a Grecia, lo dejan dentro a Grecia, o si lo tienen a Grecia adentro, ¿qué van a hacer con Grecia? O sea... Bueno, la verdad es que ha habido un debate grande acerca de si se debía de seguir salvando a Grecia o si había que salvarla precisamente porque eso beneficiaba a los salvadores. Este es un debate, como la mayoría de los económicos, donde lamentablemente, y nos lo acaban de recordar, las teorías solo se pueden demostrar a posteriori, cuando han acertado o han fracasado, pero no tenemos un banco de pruebas como en física o en biología. Grecia está considerada como un país tramposo y yo creo que eso forma parte del escenario que hay, porque si un país es honesto, los demás países del mismo club, que es la Unión Europea, no lo dejan hundirse. ¿Quién deja a un miembro de su familia, quién lo deja hundirse, sea en la miseria o sea en medio del mar? Nadie. Sin embargo, si tú consideras que es una mala persona, tienes dudas y tu sentimiento interno te lleva a salvarlo. Pero si ves que lo estás salvando y lo que hace es seguir insultándote y no diciéndote la verdad, lo dudas. Pero ¿cómo lo va a salvar sabiendo de que en Grecia tampoco no se pueden cambiar las cosas así? Ya han habido muertos, manifestaciones, o sea, es muy fácil decir, hagamos los recortes, pero nosotros acá en América Latina ya los hemos hecho y acá la gente aguantó los recortes en Europa. Si me permites agregar, sí. Grecia ya hizo un ajuste brutal. Ajustes. Entre el 2009 y la fecha ha hecho un ajuste equivalente a 9 puntos de su PBI. Igualito. Personalmente, yo no conozco países que hayan hecho un ajuste tan fuerte en tan poco tiempo. Entonces, digamos que en Grecia, si me permites ponerlo de manera coloquial, ya han rascado la olla, ya no hay más de dónde obtener. Bueno, entonces, de ahí viene el recorte. O sea, el recorte, la quita que se le echa a la deuda de 50% de lo que está en manos de privados, ha sido un poco reflejo de eso. Finalmente los europeos, a partir del 21 de julio, la cumbre del 21 de julio, reconocieron que la deuda griega es impagable. Entonces va un poco de esa línea. Pero es impagable, pero los griegos tienen un montón de activos. O sea, nosotros nos hicieron vender todas nuestras empresas para pagar nuestra deuda. Y en Europa, hay que decirlo, los griegos no están pensando en vender una isla, ni pensando en vender una columna del capital. No, pero seamos honestos, o sea, pero tan quebrados no están. Bueno, ya a los chinos ya les vendieron un puerto. Los chinos compraron el puerto en Grecia y me hicieron unas billones, sí. Y parte del patrimonio artístico están pensando en utilizarlo para obtener ingresos, de verdad. Yo creo ¿por qué no? Si es mejor que la gente viva que bueno, uno se muera de hambre con la... Pero igual que hablamos del ejemplo de Lehman Brothers, a lo mejor tenemos que empezar a hablar del ejemplo Grecia, es decir, un país que ha hecho trampas internas y externas. Internas porque no se tomó nunca en serio su sistema fiscal. Es decir, el nivel de informalidad, y hablamos de Europa, no hablamos de otro escenario, el nivel de informalidad ha sido espectacular. El número de cargos públicos, el volumen de pensiones pagadas alegremente, el modo de repartir el dinero, eso es lo que enoja. Ahora, no olvidemos que técnicamente Grecia forma parte de la Unión Europea, es un Estado, tenemos muchas cosas en común. Y ahí yo creo que es donde están las dudas. ¿En qué medida dejar caer a un país de la Unión Monetaria no supondría un grave inconveniente para el resto de países? Pero sería fácil, ¿no? Los alemanes le dicen, nos quedamos con unos cuantos artefactos griegos que los griegos nos están pidiendo de vuelta en los museos y así se paga. Bueno, porque hay varios pero estos días vemos cómo los mármoles de Inglaterra que tienen ahí los cambiamos a esa velocidad enorme a la que yo antes me refería. Se está diciendo, bueno, es que podemos refundar la Unión Monetaria. Refundarla para que algún país que no merece y que no cumple las condiciones ahora se quede fuera. O sea, es que eso está en el debate político económico, la posibilidad de que algún país deje de estar en el euro, deje de estar en la Unión Monetaria. Dices, bueno, pues si te va tan mal,
recupera tu capacidad de devaluar, recupera tu capacidad de lo que quieras, pero no nos contamines. Pero usted sabe ¿no? lo chistoso de lo que usted me está diciendo. Es No, que, no es nada chistoso. pero le voy a decir No es chistoso, nada le voy a decir chistoso, chistoso porque el Perú está enseñándole el rumbo a Grecia. Porque donde está Grecia, ahorita Grecia, igual que el Perú, va a ser una economía que va a tener que funcionar con dos monedas. Va a tener que tener una moneda para pagar sus salarios y sus bancos que van a estar en negociaciones con el euro van a tener que tener cosas en euros. Entonces vamos a tener que Grecia, nosotros trabajamos con dólares y con eso. Por eso esa es la solución peruana. No sé, yo creo que probablemente Grecia va a terminar pagando sus salarios en una moneda y sus empresas van a terminar haciendo... Digamos, dicho de manera más directa, lo que se está sugiriendo es que Grecia se sale de la Unión. O sea, entra en default. Eso es lo que están diciendo, no estoy sugiriendo. Los mercados ahorita te están diciendo que Grecia no va a poder aguantar. Pero es una posibilidad que no hay que descartar, porque cuando tú revisas la historia, realmente los países que han hecho default muchas veces han tenido ciertos incentivos porque te establecen las condiciones para una recuperación más rápida. Hay costos altos en el corto plazo, pero si además de esto acompañas el default con un recorte sustancial de la deuda y con una devaluación, el país, digamos, recupera la senda de crecimiento más rápidamente. Porque la fórmula fiscal, que es el hecho de que estás gastando más plata que lo que estás recaudando, cambia. O sea, en el momento cuando tú cambias eso, en el momento que estés gastando menos de lo que ya todo cambia. Por eso digo, no es una posibilidad que haya que descartar. O sea, que Grecia finalmente se salga de la Unión, yo creo que no está entre las cosas que se deben descartar, ¿no? Es una posibilidad que está latente, desde luego. Vamos a un corte y volvemos.